Te dijeron que ahorrar pacientemente te haría rico, pero tu interés compuesto tradicional te está empobreciendo en secreto todos los días. Para entender esta trampa matemática, hoy usas tus cálculos a las 2 de la mañana. Miras tu Excel y piensas que en 20 años serás libre. Pero la realidad te golpea en la cara cuando vas al supermercado o intentas comprar una propiedad. Tu dinero crece en números, pero cada vez compras menos. No eres tú cometiendo un error. Es el sistema que está diseñado para licuar tu esfuerzo. Hoy voy a desarmar esta estafa legal pieza por pieza. Vamos a aplicar la matemática brutal que los gurús de las finanzas odian que sepas. Prepárate, porque lo que vas a ver hoy va a cambiar para siempre tu forma de interactuar con el dinero. El primer error fatal que el novato financiero comete es mirar la tasa nominal, es decir, el número bonito que el banco imprime en su folleto. Te prometen un 8, un 10 o incluso un 15% de rendimiento anual en tu moneda local. Suena espectacular, ¿verdad? Tu cerebro libera dopamina al ver que tu dinero se multiplica en la pantalla. Pero aquí entra la matemática brutal, el reality check que te ocultan. Existe un asesino silencioso llamado inflación. Si tu banco te paga un 10% anual, pero la inflación real de tu país es del 15%, felicidades, acabas de perder un 5% de tu riqueza garantizada. Estás experimentando una ilusión óptica financiera. Tienes más billetes físicos, sí, pero esos billetes son como hielo derritiéndose en tus manos bajo el sol del mediodía. El interés compuesto en una moneda débil no es una herramienta de riqueza, es una máquina de empobrecimiento acelerado. Es como correr en una cinta de gimnasio en sudas, te esfuerzas. La pantalla dice que avanzaste 5 kilómetros, pero sigues exactamente en el mismo lugar. Para mantenerte dócil, la educación financiera tradicional te enseña trucos baratos. Aquí es donde entra la famosa regla matemática del 72. Divide 72 entre la tasa de interés anual y el resultado te dice en cuántos años tu dinero se va a duplicar. Los asesores financieros usan esto para deslumbrarte. Te muestran gráficos ascendentes y te dicen, solo deja tu dinero aquí y en una década tendrás el doble. Pero la regla del interés del 7 tiene una falla catastrófica en Latinoamérica. Asume que la moneda en la que ahorras retiene su valor. Duplicar tu dinero no sirve de nada si el costo de las casas o los alimentos se triplicó debido a la devaluación frente al dólar. Es como calcular a la perfección la aerodinámica de un avión, pero intentar volarlo bajo el agua. Aterricemos estos números en la vida real. Conoce a la familia Martínez. Ellos hicieron todo bien, según el manual. Ahorraron disciplinadamente durante 10 años en su moneda local. Lograron su meta numérica, duplicaron su capital. Llegó el día de comprar esa casa que siempre soñaron. Van a la inmobiliaria, sonrientes. El vendedor los mira con lástima. La casa que hace 10 años costaba sus ahorros iniciales, ahora está cotizada en dólares, y aunque tienen el doble de billetes locales, su moneda se devaluó tanto que ahora esos billetes solo alcanzan para la tercera parte de la casa. Tu única salida es dolarizar tu mente y tu capital. Y aquí es donde entra el código dólar latino y nuestro sistema 7531. El 7 es tu nuevo objetivo de rendimiento, buscar un 7% de interés compuesto real, estructurado estrictamente en dólares. Históricamente, el mercado estadounidense, a través de índices como el S&P 500, ha entregado un rendimiento promedio cercano a ese 10% anual. Este es el campo de juego de los ricos. Ellos no dejan su liquidez en pesos, soles o bolívares, esperando un milagro. Ellos inyectan su capital en las empresas que dominan el mundo. Tu dinero debe estar anclado a la economía mundial, no a tu político de turno. Pasamos al número 5 de la regla 7, menos 5, menos 3, menos 1. El 5 representa tu horizonte temporal inquebrantable. 5 años como mínimo absoluto. Escúchame bien, en la riqueza real es aburrida. No se construye haciendo trading intradía, ni persiguiendo la última criptomoneda meme de TikTok. El interés compuesto en dólares necesita oxígeno y pista de aterrizaje para despegar, y esa pista se mide en años, no en semanas. Los mercados son volátiles a corto plazo. Si inviertes dinero que necesitas en 6 meses para el alquiler, estás jugando a la ruleta rusa. El número 5 te exige madurez emocional. Te obliga a separar el dinero de tus gastos corrientes del dinero destinado a tu libertad. Al comprometerse a no tocar esos activos por 5 años, neutralizas las caídas temporales y dejas que las empresas globales trabajen para ti. Llegamos al número 3. El 3 es la arquitectura de tu defensa. Significa construir 3 pilares de flujo de capital dolarizado.
Pilar 1 en inversiones bursátiles a largo plazo. ITSE índices que te dan tu 7% histórico. Pero no puedes solo invertir si ganas poco. Necesitas el pilar 2 en ingreso activo en dólares. Aprende una habilidad digital como edición o programación y véndela al exterior. Ganar en dólares en Latinoamérica te da un apalancamiento masivo porque tus gastos están en una moneda devaluada. Pilar 3 SAN, tu reserva de liquidez. Durán, necesitas un fondo de emergencia en efectivo, en dólares físicos o cuentas en el extranjero. Estos pilares crean un escudo impenetrable. Si hay una crisis en tu país, tus activos bursátiles globales no se inmutan. Finalmente, el número 1. El 1 es el mandamiento que nunca debes violar en un solo enfoque radical. Acumular activos duros. Activo duro tiene valor intrínseco, produce flujo de caja y no puede ser impreso infinitamente por un banco central. El sistema está diseñado para distraerte. Te ofrecen créditos para cambiar el auto o cuotas para un televisor más grande. Quieren que cambies tu sudor por basura plástica. El código dólar latino exige que cada centavo extra alimente tus inversiones. ¿Por qué no te enseñaron esto en el colegio? Porque ellos son tu contraparte. El sistema funciona a favor de ellos y contra ti. Los bancos usan tu liquidez barata para protegerse a sí mismos, mientras tú absorbes el impacto de la devaluación. Te usan como una batería. La verdadera riqueza no es un yate alquilado en Dubái, es la tranquilidad de saber que tu poder adquisitivo está blindado. ¿Tienes el coraje de aplicarlo hoy? Únete al código dólar latino. Suscríbete y construye riqueza real. A dolarizar tu mente.